mayoría de preguntas hacen referencia a dimensión vertical. Sí, ¿Cuánto decía, aumento es en precisamente estaba posterior? ¿Cuánto buscando aumento es en eso. anterior? ¿Y qué dice la literatura? Mira, ya te voy a mostrar aquí el artículo, lo que nos muestra. Si alcanzan a ver bien aquí la imagen. Nos muestra cómo subimos subiendo 1 milímetro en posteriores. Vamos a tener un aumento en anteriores de 2 milímetros, pero también se debe tener en cuenta que el sobrepaso horizontal que tenemos también cambia. Entonces, si vamos a indiscriminadamente subir aquí, debemos tener en cuenta que la guía anterior se va a ver afectada. No es que le demos eh, la altura en dimensión vertical que nosotros queramos, sino que debemos tener en cuenta también esta parte. La guía anterior se va a afectar y mucho. Y tenemos aquí también el eh, sobrepaso horizontal y las zonas anteriores también que vamos a generar. En cuanto a Entonces, cómo identifico en un paciente que había desgastado, que tenía un desgaste severo como el que mostramos, hay varias técnicas. Este artículo y concluye muy bien, y esto es gracias al doctor Daniel González que me lo facilitó. Es un artículo de la doctora Francesca Vilate, ya está haciendo muchos estudios sobre esto y lo que ellos nos dicen es que hay muchas técnicas. Hay unas técnicas de posición igual con la S, de fonación, de tejidos blandos, pero básicamente lo que tenemos que buscar nosotros es tener un criterio para escoger adecuadamente cuánta es la dimensión que vamos a subir. Ellos también mencionan que posiblemente no es indiscriminado, pero que algo que se debe tener en cuenta es el perfil del paciente, los tejidos blandos. No podemos tampoco exagerar. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta y hay que revisarlo con cuidado. Es algo para estudios. No hay una forma de escoger dimensión vertical que sea la indicada y que ellos recomienden después de hacer una revisión de literatura como esta. Eh, Dicen que hay muchas técnicas y que vale la pena utilizarlas y ver hasta dónde podemos subir. El ancho el espacio biológico, cuánto es en reposo, cuánto estamos en máxima intercuspidación. Eso también nos sirve. La idea sería 3 milímetros. Si ya es más, simplemente lo que falte tendríamos que elevarlo. Pero todo esto hay que tenerlo en cuenta. Son varias las técnicas y es algo que hay que estudiar. ok. Nos hacen aquí una pregunta muy interesante, es ¿cómo reparas una resina que se fracturó o la remueves? Mira, acá hay un tema muy interesante, es reparar resinas se puede, pero es un riesgo a futuro que llega a haber un tipo nuevamente otra fractura. Entonces, más bien, lo que siempre le digo a los estudiantes es, antes de reparar una resina es pregúntese por qué falló, porque siempre vamos al tema claro, es vea cómo la vuelvo a reparar. Entonces, analicemos oclusión, desgastes, golpes. Miremos primero cuál fue la causa de la fractura, antes de anticiparnos a cómo voy a pegar otra vez otra resina. Porque incluso probablemente la causa de esa fractura de resina es una mala polimerización de la anterior. Entonces yo no puedo restaurar algo que está mal hecho desde el inicio, que de pronto está mal adherido, que de pronto está mal grabado. Y la otra pregunta que responden allí, doctor Dele, que usted también tiene balo, Sí. si usted también tiene balo, a mí me gusta remover las resinas utilizando este tipo de lentes. Este tipo de lente que viene con la lámpara balo es un lente que convierte la luz azul normal de fotocurado en una luz ultravioleta, es el lente black. Es muy importante para poder poderlo utilizarlo allá intraoral, y poder identificar la resina y retirar completamente la resina. Esta es una opción en los cursos en los que vamos a dar en posteriores. Voy La a enseñar otro lámpara. tipo de lámpara sencilla, que es una lámpara ultravioleta. Esta unidad te vale alrededor de 6 millones de pesos, $2.000 más o menos, $1.800, 1.500. Bueno, ahorita estamos como $1.500. Pero hay una opción muy sencilla que les voy a mostrar y les voy a compartir en estos días de cómo identificar resinas con lámparas de luz ultravioleta, que es mucho más sencillo. ¿Vale? Esta opción es de manejo intraoral para fotografía, para el paciente, para todo. Logras identificar la fluorescencia del material. Entonces aquí la respuesta es identificando fluorescencia. Doc, ¿tú cómo retiras resinas? A mí, y yo desde que tengo la lámpara, desde que estaba en el posgrado, tengo esas lamparitas y con la misma balo, a veces hasta sin las puntas. Obviamente hay que traer gafas de protección, pero Sí. también tenemos un buen cambio de fluorescencia y son geniales para retirar.
Y uno va entrenando también la mano, así va aprendiendo a saber dónde está, dónde va a pasar, dónde pasas ya una fresa de un halo menos grueso para ir trabajando todo el retiro de la resina. Vale, con esta pregunta que nos hace el doctor Osvaldo, nos dice que si periodontalmente después de 2 meses se ha afectado con un MOCAD. Mira, yo tengo por experiencia pacientes del extranjero que tienen 4 o 5 meses. En este momento he controlado vía telefónica a varios pacientes que no han podido entrar al país y están con su MOCAD perfecto. O sea, no hay ninguna molestia siempre y cuando haya quedado bien elaborada la matriz. Y se retiren excesos, porque dejar excesos palatinos, dejar acúmulos, hay que despejar muy bien Es todo una el curva de mockup. aprendizaje. Los primeros mockups que yo hice hace el año 2010, 2011, recién llegó el material de Proten que hacíamos, eran fatales. Eran fatales. Y de los errores se aprende más que ver de un caso bonito. Entonces, de ahí aprendimos a utilizar mejor la silicona, hacer una llave más gruesa. Si queda una silicona muy delgada, van a quedar excesos, se va a deformar. Eso lo vamos a ver en otro curso muy interesante sobre el tema de manejo de matrices. Vamos a mirar aquí si tenemos otra pregunta. Nuevamente, todos preguntan sobre dimensión vertical, doctor. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Cómo sé que tengo que aumentar la dimensión vertical? Mira, realmente lo que nos dice la literatura y este artículo que les estaba mostrando acá lo dice claramente, es una decisión que ustedes deben tomar y esto es este artículo para que si lo quieren buscar, ahí está el nombre, se los dejo ahí para que miren y lo puedan buscar. El, es una decisión clínica. Ellos lo que dicen aquí es, usted no debe hacer un sobretratamiento, pero sí debe saber hasta dónde debe rehabilitar y en ese rango de esos 4 milímetros oclusales, hasta dónde lo puede llevar con la necesidad del material, con la necesidad de estética del paciente y viendo todos los factores que hay. Es importante. Dale, doc. Pregunta nuevamente que las lámparas, que cuáles lámparas recomienda. Doctor, una lámpara barata, el doctor Rodo Herrera, una lámpara barata no te da un buen coeficiente de fotopolimerización. Vamos a tener la Entrega la conferencia de suficiente energía. fotopolimerización de este domingo en 8, el día Es 12 genial. de abril. Doctor Rafael Biolchi, desde Brasil, nos va a Nosotros, hablar de en, fotopolimerización, qué es bueno, qué es malo. Y vamos a hablar, ¿qué recomendé yo hoy? Hablando en términos reales, me gusta Ivoclar, Blueface C8, me gusta Valo de Ultraden, que es la que yo tengo, la que tú tienes, y me gusta Elipar Deep Cure de 3M. Esa es la mínima que tú podrías tener. De ahí para abajo que entre el diablo y escoja. y también tener en cuenta lo nuevo que hay en Valogrand con la fibra más grande que Acá las tengo. garantiza que la entrega de luz, gracias a tener esa fibra más grande, es completa sobre toda la cara del diente. Entonces, cuando estamos haciendo una carilla, no tenemos deficiencias en incisal o en gingival, sino que tenemos una entrega de luz y de energía completa en toda la superficie, gracias a esa lupa mucho más grande. Un cubrimiento de toda la superficie oclusal. Fíjense que lo que hablamos con el doctor Daniel el día de hoy es un incremento, un solo incremento. Si usted no tiene una buena lámpara de polimerización, no intente hacer esta técnica. Doctora, la que está allá en Barranquilla, está tomando nota allí porque la estoy viendo. Escriba y resalte. Si no tengo una buena lámpara, no puedo hacer esta técnica. Si voy a hacer una restauración oclusal en un solo incremento y tengo una lámpara barata de una fibra muy pequeñita, no puedo hacer la técnica porque va a quedar polimerizado el centro y la parte externa, lo vamos a ver con el doctor Rafael en las investigaciones que él tiene, queda mal polimerizado y allí empieza la filtración, el desgaste, la sensibilidad, las fracturas, muchos errores. Ahí Bien, estaban pues pidiendo que les dejara ver el nombre del artículo, ahí está el nombre del artículo para que lo puedan copiar. voy a eliminar aquí un momentico los comentarios para que lo puedan ver allí. Listo, allí está. Lo que les decía, de aquí en adelante, cada vez que tengamos imagen con presentación, desactivo los comentarios y una vez volvemos a tener diálogo, activo los comentarios para que ustedes puedan aquí interactuar. El que quiera hacer preguntas, ojo con esto, aquí en adelante hay 258 en este momento en línea, no han querido ir todavía, quédense tranquilos, a la salida hay coffee break, siempre a la salida de tu congreso hay coffee break, entonces te sale,
se va para la cocina, se prepara un café, una gaseosa, unas galletas y ahí tienen su descanso. Autoservicio tenemos en el Congreso Online. Sí, autoservicio. Buffet, la que escojan. Sí, buffet, lo que usted quiera ya. Vamos a ver si tenemos aquí otra. Doctor, vuelvo contigo en 5 minutos más para finalizar ya esta transmisión, ¿de acuerdo? Claro, ¿cómo vas? Listo. Hicimos un pequeño repaso aquí con la gente que estaba en línea. Preguntas, ¿cuánto puedes aumentar dimensión vertical? ¿Qué puedes recomendar? La literatura dice que hasta 4 milímetros con seguridad y sin riesgo a que tengamos lesiones de articulación o malestar en la articulación. Eso nos dice la literatura. ¿Pacientes que se requiera antes un tratamiento de ortodoncia para poder hacer nivelación de planos? Posiblemente, lo que pasa es que como lo mencionaba hoy en el cuadro que mostraba Doc, y es, hay que individualizar el caso, hay que ver el paciente qué necesidad tiene y posiblemente tengamos que hacer unas restauraciones preliminares para poder hacer unos movimientos ortodónticos y posterior a de nuevo volver a hacer una planeación y generar ya unas restauraciones definitivas. Bien, aquí nos hace una pregunta, pero la vamos a resolver mañana esta pregunta. ¿Cuál es el protocolo de cementación de carillas indirectas en resina? Mañana tenemos el curso con el doctor Camilo desde Quito. Camilo, tú lo conoces, profesor de la Universidad, de la Nacional, del odontológico, ahora está en la Universidad de San Francisco en Quito. Mañana él nos va a hablar de carillas, de restauraciones en general, restauraciones indirectas. Sí, es muy bueno, ahí tienen todas las dudas. De cómo hacer la adhesión. Y recuerden que también tenemos el día 9 de abril técnicas de grabado o de autograbado por el doctor Andrés Dávila, también de la Universidad de San Francisco, director del Laboratorio de Investigación de allá. Entonces, ojo con estos temas porque él nos va a dar puntos claves. ¿Qué es grabado, qué es autograbado? Para no resolver estos temas un poquito a la ligera. Nos hacen aquí otra pregunta respecto al tema. Dice aquí, luego de rehabilitar a los pacientes, ¿estos deben cambiar sus hábitos alimenticios? Muy jodido. Era lo que yo les decía en la conferencia, o sea, yo no puedo esperar hacer un tratamiento y que el paciente cambie su vida por mi tratamiento. Tengo que devolverle la calidad de vida del paciente y en lo posible que él siga con su vida normal. Entonces hay que dar indicaciones, hay que educar al paciente, pero no cambiarle la vida. Es que educar al paciente es mostrarle qué está haciendo mal, no dígale cuántas cosas no puede hacer. Vamos a mirar. Montado en articulador, con articulador facial, ¿sí o no? ¿Con articulador o articulador de grapa? Bueno, en eso tuvimos con el doctor Sarmiento una consideración y está fuera pues de lo que a uno le refiere a la literatura. Profesor Manuel Sarmiento, que yo sé que nos está viendo en estos días en los en vivo. Y es, si yo no voy a subir dimensión vertical, si solamente voy a trabajar la guía anterior y puedo tener una relación en el paciente que son su estabilidad oclusal, habría solamente con una estabilidad, con un articulador de bisagra, pero si ya voy a tocar dimensión vertical, sí es necesario un montaje. Ok, pregunta, ¿dónde se comienza a rehabilitar? ¿Guía anterior o posterior? Mira que la doctora Francesca Baila tiene en los artículos que presenta y un seguimiento que ha hecho 6 años, 8 años a casos rehabilitados con resina, rehabilitaciones completas, con un éxito de duración muy grande. Ella marca 3 pasos y es parte de educar al paciente. Ella dice que hay que mostrarle al paciente desde la parte anterior, si él quiere tener ese resultado que le estamos mostrando con el mock-up, que debe ser consciente que la parte posterior debe ser tratada como se le está mostrando. Entonces, para empezar a restaurar, a mí, o sea, eso es de la planeación, pero ya en la restauración, personalmente, desde la parte posterior, generar una estabilidad y en una segunda cita, la zona anterior. Tratar de hacer un tratamiento de arco completo es complicado, en una sola cita. Se va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, es mejor posterior y anterior. Esta es pregunta de examen. Pero la corrosión y la erosión son lo mismo. Vamos a tener una misma patología y las lesiones afractales son lesiones causadas simplemente por excesos de carga, esa parte. Son cargas axiales que generan lesiones afractales en cervical. En cervical. Esas son las diferencias. Listo. Aquí el tema es corrosión, erosión y lesión afractal es una lesión cervical que puede ser por carga, por trauma o por temas de cepillado incluso allí. ¿Vale?
Bien, vamos a mirar si tenemos aquí otra pregunta o alguien más que entra en línea. Yo estuve leyendo una pregunta ahorita antes de entrar en línea contigo y decía que si un paciente con bulimia, creo que decía por allí, se le podía trabajar con resina, decía que las iba a desgastar muy rápido. Pues No importa. personalmente creo que el paciente con bulimia hay que tratarle la bulimia antes que los dientes, porque si no de nada me sirve tener unos dientes perfectos, debo tratar toda su patología de fondo. Y no vamos a tener esto siempre, los reflujos, todo no va a permanecer.